Francisco de Goya es un pintor que vamos a ver de manera individualizada debido a su enorme personalidad e independencia. Francisco de Goya y Lucientes nació en la localidad aragonesa de Fuendetodos, cerca de Zaragoza, en 1746. Goya fue pintor y grabador. Su obra abarca las pinturas de caballete y mural, el grabado y el dibujo. Viajó por Italia y se instaló en Madrid, donde comenzó a trabajar para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Goya pintó cartones para tapices, muy apreciados por la visión fresca y amable que ofrecían de la vida cotidiana española, especialmente de las romerías, fiestas, costumbres, etc. de Madrid. Con ellos también revolucionó la industria del tapiz. También recibió encargos de retratos oficiales gracias a las relaciones con pintores de la corte. Los retratos de personajes de la corte fueron constantes a lo largo de toda su vida. Fue pintor de Carlos III y Carlos IV. En el invierno de 1792, Goya contrajo una grave enfermedad que le dejó totalmente sordo y marcó su estilo. Entre 1797 y 1799, Goya usó la técnica del grabado. Dibujó y grabó al aguafuerte la primera de sus grandes series de grabado, Los Caprichos, en los que con profunda ironía satiriza los defectos sociales y las supersticiones de la época. Le siguieron Los desastres de la guerra, cuadros de tema histórico basados en su experiencia personal durante la Guerra de la Independencia Española 1808-1814, en los que hace una salvaje denuncia de la crueldad humana, el horror y el dramatismo de las brutales masacres que tuvieron lugar en Madrid durante la guerra a manos de grupos de soldados franceses y egipcios, los mamelucos. Otras series de grabados son La tauromaquia y Los disparates. En esta última, Goya critica el poder establecido, la violencia, el sexo, la incultura, el antiguo régimen, la crítica política. Muy importantes fueron los cuadros de tema histórico. En 1814 realizó el 2 de mayo de 1808 en Madrid, La carga de los mamelucos, y el 3 de mayo de 1808 en Madrid, Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío. Al finalizar la guerra, disminuyó el número de encargos. A esta época corresponde la célebre serie de las pinturas negras, llamadas así por su contenido y colorido. Fueron pintadas en una etapa de soledad, desilusión y desengaño. Originariamente estaban pintadas al fresco en los muros de la casa que Goya poseía en las afueras de Madrid, la llamada La Quinta del Sordo, y fueron pasadas a lienzo en 1873. Constituyen una amarga denuncia de los aspectos más oscuros del ser humano y de la España más horrible. Con la situación política de España durante el reinado absolutista de Fernando VII, decidió instalarse en Francia. Murió en Burdeos en el año 1828. Considerado por muchos como el padre del arte moderno, ha influido enormemente en los movimientos artísticos posteriores. Durante la segunda mitad del siglo XIX asistimos a cambios importantes en el mundo del arte. El movimiento artístico denominado realismo apareció en Francia hacia 1850 y suponía una reacción frente a la explosión emocional, la libertad individual y al idealismo del romanticismo. El realismo trata de captar la realidad tal y como ésta es, no los sentimientos del artista frente a esa realidad, de manera que cualquiera pueda entender la obra y el arte no quede como algo elitista, exclusivo de expertos, sino que sea accesible para toda la sociedad. La pintura realista muestra la realidad sin tapujos, ya que la técnica empleada no aporta nada importante en los aspectos formales. Su significado reside sobre todo en los temas elegidos y en la manera en que estos son tratados. La explotación del proletariado, el duro trabajo en el campo o en las minas. Sus planteamientos son sociales y políticos, progresistas. En 1848 es el año de publicación del Manifiesto Comunista de Marx y Engels. A través de los temas que trata, pretenden transformar la sociedad o incitar a la gente a hacerlo mediante la denuncia en la obra de esa misma realidad existente. Podemos dividir la pintura realista en dos tendencias:
la pintura de paisajes y la pintura de figuras. En cuanto a la pintura de paisajes, destaca la Escuela de Barbizon, un grupo de pintores que sirven de transición entre el paisaje romántico y el realismo. Fueron los inventores de la pintura realizada al aire libre, con caballetes portátiles y pigmentos sintéticos, dando pequeños retoques finales en el taller, lo que da una gran sensación de espontaneidad y realidad, que influiría mucho en el impresionismo. Para ellos, el paisaje es meramente una realidad y todos los elementos de la misma son iguales de importantes. Los principales maestros de esta faceta del realismo son Courbet, Daumier y Millet. Courbet era un socialista utópico. Parte de su éxito se debió a la forma de presentar sus obras, tratadas con una doble lectura intencionada. Hay que buscar su denuncia en el cuadro. Así burló la censura. Obras importantes son El estudio del pintor y Un entierro en Ornans. En la obra, la referencia evidente es a Velázquez y Goya, que ya se incluyeron ellos mismos en sus retratos de las familias reales, pero a diferencia de los anteriores, en esta obra el pintor no es uno más de la escena, sino que aparece en el centro, realizando su tarea como el verdadero protagonista de la historia, junto a la modelo, que es su amante y el hijo de ambos. La obra tiene varias posibles interpretaciones. Puede ser una crítica social, ya que aparecen gran multitud de personajes que son la representación de toda la sociedad que Courbet ataca: abogados, burgueses, cazadores, etc. A la derecha, las personas que comparten sus ideas. La mujer de pie junto a Courbet representa la verdad desnuda, que guía el pincel del artista, deseoso de pintar cuadros que reflejen fielmente la vida. Millet es el primer pintor que nos presenta como exclusivo protagonista de un cuadro al trabajador, pero siempre en actitud resignada y paciente, como en el Ángelus. De ahí que muchos críticos lo consideren más un romántico realista que un realista puro. En la citada obra se representa el momento en el que en el campo se para el trabajo para rezar. Destaca la monumentalidad de las figuras que llaman la atención por su quietud y sumisión. Daumier realiza grabados y caricaturas que critican la hipocresía de la sociedad y la monarquía de Luis Felipe de Orleans. Sus temas reflejan el compromiso y la solidaridad con las clases humildes y utilizará el expresionismo, deformación, simplificación, etc., como recurso para conseguir concienciar al espectador contra aquello que denuncia, como en El vagón de tercera. En esta obra nos presenta a una familia en la que la figura masculina no existe. Son dos mujeres que tienen a un niño y a un bebé con ellas, y al fondo aparecen otras personas que le dan la espalda. Llama la atención la expresión ensimismada de los protagonistas como resignados a su vida miserable. La obra hace referencia a las tradicionales representaciones de sagradas familias con la Virgen y el Niño, pero desacralizada en esta ocasión. El impresionismo, surgido en 1865, es la culminación de la ilusión por captar la luz. Se basó en los siguientes principios. 1. La captación de la luz. Destruye las formas y mediante colores recompone la sensación visual de luz en los objetos pintados. 2. La desaparición del dibujo, o como mínimo se hace muy secundario, ya que la luz en la atmósfera se capta mejor con una técnica de pinceladas sueltas y manchas de color. 3. La captación de la temporalidad, es decir, cómo la realidad es cambiante minuto a minuto. A veces se pinta un mismo motivo muchas veces para apreciar sus cambios de iluminación en distintos momentos del día. 4. El trabajo al aire libre para obtener más espontaneidad y verdad en los lienzos, huyendo de la pose falsa de estudio. Sus temas son el paisaje y las escenas de la vida cotidiana, y su técnica, largas pinceladas cargadas de pintura. Entre los pintores impresionistas podemos destacar a Manet,
A caballo entre el realismo y el impresionismo, observa la realidad y la plasma sin violencia alguna. Monet, su preocupación principal será la luz y el agua y sus variaciones momentáneas. Los primeros cuadros, como Sol naciente, son el deseo por atrapar el instante. Lleva a cabo la disolución del objeto mezclándose con el aire y la luz. Pintó series de acantilados y paisajes. La más impresionante de sus obras es La Catedral de Rouen. Renoir. Sus temas habituales son el color, la gente y la alegría de vivir. Es menos intelectual y más espontáneo que ellos, y sus cuadros se caracterizan por captar a personajes en momentos cotidianos sin premeditación ni posado. Estos rasgos podemos apreciarlos en el Moulin de la Galette, una de sus obras más conocidas. Degas es el más clásico del grupo. No se interesa por los paisajes y su tema preferido son las bailarinas, no idealizadas sino representadas en momentos cotidianos. El primer movimiento derivado del impresionismo se llama puntillismo, porque sus cuadros están hechos por la unión de pequeñas pinceladas o puntos de color puro, dejando al sentido de la vista del espectador la tarea de mezclarlos en la retina. Los pintores más representativos son Signac y Seurat. Sin embargo, tras el impresionismo no cabe hablar de estilos, sino de individualidades. La vida de Paul Gauguin era toda una aventura. Este mismo dinamismo lo encontramos también en su pintura. Se interesa sobre todo por el color, que introduce en manchas planas figuras grandes, sin perspectiva, sin sombras, nítidas y de colores muy vivos. Los temas que representa son fundamentalmente la vida cotidiana en Tahití. La mujer, sobre todo de piel tostada, es la protagonista de sus obras. Paul Gauguin simplifica las formas y se aleja de la realidad. Aunque pasó casi toda su vida sin llamar la atención de los círculos artísticos, sin Paul Cézanne no podría entenderse el arte contemporáneo, especialmente el cubismo, por su preocupación no tanto por el color como por el volumen y la geometría. Consideraba que todo lo que existe en la naturaleza es geometrizable, es decir, simplificable y reducible a las formas geométricas fundamentales, círculos, cilindros, cubos. Ejemplos de esto lo tenemos en series de cuadros como La montaña de Santa Victoria o Los jugadores de cartas. Hoy nadie duda de su genialidad, pero cuando murió era casi un desconocido en el mundo de la pintura. Van Gogh tuvo una vida marcada por la angustia interior, tenía una enfermedad mental y acabó suicidándose, y pintó compulsivamente casi 900 cuadros y más de 1000 dibujos, pero no consiguió vender ni una sola de sus obras. Sin embargo, la vida da muchas vueltas y hoy día varias de ellas están en las listas de las más cotizadas del mundo, algunas casi 100 millones de dólares. Su originalidad lo hace inclasificable en ningún estilo. Es inconfundible su típica pincelada pastosa y retorcida, como si fuera producto de ese desequilibrio emocional, las líneas retorcidas y sinuosas y el empleo de contrastes entre colores complementarios como el azul con amarillo o estrellas cegadoras y una luna más brillante que 1000 soles. Fijaos ahora en la habitación, sobre todo en la perspectiva tan artificial. Las paredes, los muebles y los cuadros están inclinados, de forma que se crea una sensación de claustrofobia, de inestabilidad. La pintura no es para Van Gogh la representación de lo exterior, sino de nuestra realidad interior, emocional o psicológica. Nacido en una de las más ricas e ilustres familias de Francia, Toulouse-Lautrec, no le hizo ninguna gracia comprobar en su infancia que teniéndolo todo para ser feliz no podía disfrutar de ello a causa de una extraña enfermedad ósea que le había pasar casi todos los días en cama. Eso sí, para mayor gloria del arte,
que, de no ser así, se habría perdido al revolucionario del arte gráfico, especialmente la caricatura y el cartel. Murió antes de los 40, pero dejó una profunda huella, pues con su mordacidad, colores planos y dibujo espontáneo, pocos como él para plasmar la vida alegre, el movimiento y la fiesta.